por esta nueva oportunidad que nos da de estar juntos para poder compartir las Santas Escrituras. Alabado sea el Señor, gracias por este tiempo. Y hoy nos toca hablar sobre el bautismo en agua. Es un tema bastante importante dentro del cristianismo. Creo que cada uno de nosotros debemos de tener un concepto claro de lo que significa el bautismo en agua. Eh, hay posiciones en relación al bautismo. Creo de que algunas de ellas son válidas, más otras hay que desechar. Después de haber venido a Cristo, como nos indica las Escrituras, de haber tomado la decisión de arrepentirnos, de nuestras acciones, de arrepentirnos de haber estado lejos de Dios, nos toca hoy día tomar otro paso importante, eh, porque el aceptar a Cristo y creer en su palabra, en la obra redentora, en la obra que Él ha hecho, nos llevó a nosotros a poder obtener la salvación. La salvación hemos recibido de parte de Dios en su infinito amor por ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz, el obtener la salvación solamente por creer. Y eso dice Marcos capítulo 16, versículo 16, capítulo 16, versículo 16, nos narra las Escrituras: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es importante, hermanos, es importante cómo lo presenta Marcos, presenta este texto bíblico, que habla de la fe en Cristo Jesús, el que creyera en Cristo Jesús, y anexa también el ser bautizado. Y allí donde a veces, vienen las malas interpretaciones, la cual vamos a ir entendiendo a través de las Santas Escrituras, que solamente la fe en Cristo es la que salva, no el bautismo, ¿verdad? No el bautizarse, eh, sino el texto diría el que fuera bautizado, ¿ah? El que fuera bautizado y el que creyere será salvo, ¿verdad? Sería al revés. Entonces vamos a ir desglosando poco a poco este tema tan importante. Eh, Así que vamos avanzando. La Biblia nos enseña entonces a través de esta escritura de que la fe precede al bautismo. O sea que primero en realidad es la fe en Cristo Jesús para obtener la salvación. Y después viene el bautismo. Esto también tiene que ver en relación a lo que sucede en la religión donde nosotros antes pertenecíamos, eh, cómo se bautiza a los niños, ¿verdad? Eh, pero bíblicamente, según las Escrituras, como dijo el Señor Jesús, que los niños, a ellos pertenece el reino de Dios. O sea que los niños están bajo la cobertura de la gracia por su inocencia, porque ellos todavía
no tienen esa capacidad de tomar decisiones como el adulto. Por eso en Mateo capítulo 19, versículo 14 dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Un niño todavía no tiene esa capacidad de poder tomar decisión, de tener esa fe para creer en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que no es necesario bautizarse, no es necesario bautizar a un niño. Por eso decimos que la fe precede al bautismo. Un niño no tiene, como le digo, esa capacidad. Sin embargo, ya aquel que llegó a determinada edad en la cual pueda tomar decisión, pueda recibir la palabra de Dios, pueda conocer de las Escrituras y tome su decisión para poder ser salvo. Y allí es donde viene también este paso importante que es el bautismo. Entonces, la salvación, como dice acá, no depende del agua, sino de Cristo. No depende del agua, depende de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a contestar estas preguntas. ¿Por qué algunos bautizan eh, mojando solo la cabeza y otros la sumergen completamente? Entonces vamos a ver cuál es la forma correcta de bautizarse, cuál es la forma correcta. El bautismo, bíblicamente, es el que se realiza por inmersión. Hay tres razones fundamentales por la cual el bautismo es por inmersión. La primera es por su etimología. Etimológicamente, bautizar significa sumergir, o sea que tiene que ser sumergida la persona, como, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo fue a ser bautizado por Juan el Bautista, él fue sumergido, ¿verdad? Porque eso significa bautizar, sumergir. Entonces, por etimología, tenemos un buen fundamento para poder eh, dejar de lado justamente las otras posiciones, como aquellas que, por ejemplo, eh, bautizan inclusive a los niños o a cualquier persona esparciéndole el agua, ¿verdad? La Biblia nos enseña, entonces, por etimología, que es sumergiéndose, ¿ya? Otras, otras de las razones por la teología. En el momento de entrar en el agua, nos recuerda el día que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, ¿ya? Cuando nosotros vamos a ser bautizados, ingresamos al agua, está siendo representado, ¿verdad? Está siendo representado la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Como Jesucristo fue a la cruz para morir por nosotros. Romanos 6:5 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Como le digo, hay diversas quizás interpretaciones y la verdad a mí me gusta mucho y me quedo con esta, en el sentido de que el bautismo es una señal del pacto que hizo Jesucristo con Dios con nosotros. No sé si, bueno, deben de saber, por ejemplo, que cuando Dios le prometió a Noé, prácticamente a la humanidad, de que el mundo no iba a acabarse, no iba a ser exterminado por el agua, él dio una señal a través del arco iris, ¿verdad?
Eso confirmaba de que Dios nunca, confirmó de que Dios nunca iba a acabar a la humanidad por, por el agua, por un diluvio. Para mí personalmente, o sea, me gusta esto porque el bautismo también es esa señal de lo que hizo Jesucristo por nosotros, ¿verdad? Es un pacto que hizo Él fue el que se entregó completamente por nosotros, tomó nuestro lugar. Y eso lo vamos a ir, como le digo, conociendo a la luz de las Escrituras. Por eso que Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. En Colosenses capítulo 2, versículo 20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, por qué como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? ¿Verdad? Seguimos avanzando. Entonces, esta es la razón teológica. Eh, el momento de sumergirnos en el agua, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, nos recuerda la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 6, capítulo 6, versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y este texto bíblico en realidad es clave para poder ir entendiendo sobre el bautismo, porque el bautismo es por inmersión. Estamos viendo estas tres puntos importantes, tres razones importantes. Entonces, por esta razón teológica, el bautismo debe ser por inmersión porque interpreta, ¿ya? Interpreta la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Eh, yo lo entiendo de esta forma. Por el bautismo, nosotros pasamos por donde Cristo pasó para darnos la salvación. O sea, me explico. Esto es más que un acto simbólico, o sea, personalmente, más que un acto simbólico. Por eso creo de que cuando el Señor o el Espíritu Santo inspira al apóstol para anexar, o sea, el creer en Cristo, el creer y ser salvo, el creer y ser bautizado, ¿verdad? El creer y ser bautizado. O sea, le da importancia al bautismo, porque con el bautismo nosotros estamos participando de la muerte de Cristo y de su resurrección, porque al sumergirnos, eh, estamos muriendo con Cristo, estamos muriendo, pero no tomarlo con simpleza, este acto. Esto para nosotros es muy importante, debe de ser muy importante, porque en este acto usted está dando testimonio públicamente de que está muriendo con nuestro Señor, y está muriendo con Cristo, que ya la vida pasada, que ya las cosas del mundo, la vida pasada, que todas las cosas que usted hizo ya no van a existir para usted, ya no tienen alcance para usted. Por ejemplo, en el caso de Cristo, Él murió, Él fue el que llevó nuestros pecados, Él llevó nuestras rebeliones, Él cumplió la ley hasta ese momento, ¿verdad? Cuando Cristo muere, ya no tiene alcance sobre Cristo. Los poderes, todos los poderes
que estaban en contra del ser humano, la muerte, la ley, el pecado, ¿verdad? El pecado, todo aquello estaba siendo sepultado. Entonces, cuando uno va a bautizarse, todo aquello todo aquello, estos poderes, hermanos, se están terminando para nosotros, están acabando. Por eso que Romano, Pablo va a decir que el pecado ya no puede enseñorearse de nosotros. Por eso le digo que el bautismo es importante para usted. Y entonces usted tiene que abrazarlo, tomarlo en su corazón de lo que está sucediendo en ese momento, ¿verdad? Donde el pecado ya no va a tener alcance sobre usted, ya no va a tener ese reinado, ese poder para destruirlo a usted. La muerte tampoco, ¿verdad? La ley tampoco. Ya no tiene esa potestad, ¿verdad? Que tenían sobre nosotros. El enemigo tampoco. Y esto es, ¿verdad? Producto, por supuesto, del sacrificio de Cristo, pero que está sucediendo también en nosotros, ¿verdad? Que se está esto revelando a nuestras vidas. Es un punto, como le digo, tan importante, por eso que nosotros creemos de que ya nada nos puede arrebatar de las manos del Señor, nada, o sea, nada, absolutamente nada, porque usted está muriendo justamente con el Señor. Por eso que este texto bíblico, como le digo, de Romanos, es importante, porque somos, o sea, usted tiene, por eso que Pablo dice, que tiene que considerarse muerto al pecado y vivo para Cristo. O sea, tiene que considerarse que usted ya está muerto, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Ya? Así que no es cualquier cosa, es como pensaba hace unos momentos. Hay personas que le cuesta tomar la decisión para bautizarse, ¿verdad? En lugar de alegremente, con mucha gozo en su corazón, el poder participar de este acto tan sublime, diría yo, porque nosotros no estamos pasando lo que pasó Jesucristo. Nosotros teníamos que haber pasado por ese lugar, ¿verdad? De sufrimiento, crucifixión, muerte. Nosotros teníamos que haber pasado, no Jesucristo. Y más bien nosotros estamos pasando, ¿verdad? La muerte por el bautismo, por el bautismo. Así que eh, hay que aconsejar a los hermanos que puedan entender esto, que Jesucristo pasó todo ese sufrimiento, pasó todas esas dolencias y que a nosotros se nos está haciendo, se nos hace fácil, ¿verdad? Se nos hace fácil para la gloria y honra de nuestro Señor, ¿verdad? Que lo entregó todo para que nosotros tuviéramos esta bendición de una salvación solamente por gracia y nos permite a través del bautismo participar de esa muerte, fíjese, sumergiéndonos en el agua y resucitar juntamente con Él. Gloria al Señor. Seguimos adelante. También por razones teológicas, ¿ya? Razones teológicas. El momento de salir del agua nos recuerda la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, ¿ya? Estamos resucitando juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 6, versículos 4 dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Claro, todo lo que Cristo pasó, todo lo que Cristo, eh, todo lo que le pasó a Cristo, debió de sucedernos a nosotros,
¿verdad? Porque nosotros somos los pecadores. Todo el enojo, toda la ira, ¿verdad? De Dios por causa del pecado del hombre fue sobre él, la ira de Dios, o sea, la ira de un Dios, no la ira de un hombre, la ira de un Dios enojado que demandaba justicia, ¿verdad? Fue sobre nuestro Señor Jesucristo. Eh, y el resucitar en victoria de nuestro Señor Jesucristo, Él también nos hace partícipe a nosotros. ¿Por qué? Porque ya esos poderes de los cuales hemos hablado, ya nos tienen alcance sobre nosotros, ya no pueden destruirnos a nosotros. Es imposible, ¿verdad? Así como Cristo resucitó, venció a la muerte, Cristo destruyó el pecado, ¿verdad? Ya Cristo hizo esa obra maravillosa, esa obra redentora, y salió triunfante. Eso también se aplica a nosotros. Por eso Efesios, el capítulo 2, versículos 5 y 6 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó. Y no solamente nos resucitó, dice el apóstol Pablo, sino que nos sentó en los lugares celestiales. O sea, nosotros estamos sentados en los lugares celestiales. Sí, es una obra, no sé si ustedes se recuerdan cuando hablamos de un tema sobre el reposo, me acuerdo, del reposo. O sea, la obra que Cristo hizo es una obra ya acabada. Y Él nos invita a nosotros a entrar en ese reposo, en ese descanso, de que ya para la salvación, para ser salvo, ya no necesitamos hacer absolutamente nada, sino creer en Cristo, ¿verdad? Creer en Cristo y ya obtenemos la salvación. O sea, eso nos trae a nosotros descanso. Ya no hay esfuerzo humano para poder ser aceptado por Dios. Nosotros hemos sido aceptados por Dios por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y justamente el bautismo nos muestra esta verdad. Es como que si nosotros nos hubiésemos presentado delante de Dios bajo su ira, bajo su enojo, ¿verdad? Él recibiendo su castigo, recibiendo su ira. Eso sucedió con nuestro Señor Jesucristo y lo hizo a favor de nosotros. Y a nosotros, ¿verdad? A nosotros, por esa obra ya acabada, esa obra ya terminada, ¿verdad? Él nos invita a que nosotros podamos entrar a ese descanso, ya como diciendo, la obra está terminada. Por eso Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados, los que estáis encargados, y yo os haré descansar, ¿verdad? Porque ya Él hizo esa obra maravillosa. Nosotros más bien debemos de, de, de descansar por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces, teológicamente, entonces, el entrar en el agua es el día que Cristo murió en la cruz por nuestro pecado. El ser sumergido, estamos siendo sepultados, o sea, estamos siendo sepultados juntamente con Cristo, y el salir del agua, o sea, la resurrección de Jesucristo, estamos resucitando juntamente con Él. ¿Qué más bendición podemos recibir de nuestro Dios? Eso, como le digo, nos está mostrando esa obra completa que Él hizo por cada uno de aquellos que nosotros, o sea, aquellos que creemos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, por eso que el bautismo es por inmersión, no es por aspersión, como la hace la religión tradicional, ¿verdad? Eso no hay ningún texto bíblico que avale aquello,
Los hemos estado viendo etimológicamente, teológicamente, eh, y también vamos a ver por razones eclesiológicas. El bautismo por inmersión representa la incorporación del nuevo creyente a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 12, 13, 14 y 18. ¿Verdad? La obra está hecha. O sea, hemos muerto en Cristo, hemos resucitado en Cristo y también hemos sido, ¿verdad? Insertados en el cuerpo de Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Ya? En un cuerpo. Vimos en el tema anterior, si no me equivoco, que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y hemos sido bautizados en un solo cuerpo. Así como el pueblo de Israel. Por eso que los ejemplos que nosotros hemos adquirido a través de las escrituras eh, nos llevan a poder estar tan seguros de nuestra salvación. Y este tema del bautismo también nos lleva a nosotros a tener eh, claridad sobre esta seguridad de la salvación. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, fíjense esta analogía, cómo fue liberado de Egipto, y Pablo habla sobre esta verdad, que todo el pueblo cruzó el mar rojo en seco, y dice la Biblia de que todos fueron bautizados cuando cruzaron el mar rojo, ¿verdad? Todos fueron bautizados. O sea, ¿qué quedó atrás? Quedó la esclavitud, ¿verdad? Ellos fueron liberados para ir a la tierra prometida. O sea, cruzaron el mar y ya todo quedó atrás. El mismo faraón que tipifica a Satanás quedó atrás, ¿verdad? Hubo una redención para ellos, para el pueblo de Israel. Igual para nosotros, igual para nosotros. Todo quedó atrás y ahora nosotros, todos hemos sido bautizados en un cuerpo, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Somos miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, ¿verdad? A todos. Y pertenecemos a Cristo. Somos de Cristo, ¿verdad? Ya todo lo hizo Él y ahora nosotros pertenecemos a esta iglesia, a este cuerpo, eh, que nos da a nosotros esa seguridad, como le vuelvo a repetir, esa seguridad de una salvación eh, donde ya los poderes que nos causaban tanto daño, nos traían tanto temor. Inclusive hay personas que todavía luchan con el temor de perder su salvación, el temor de ser atacado por el enemigo y recibir daño, el temor de que el pecado los destruya, ¿verdad? Es lamentable y justamente es por eso que el ir conociendo temas tan importantes nos dan esa luz, esa claridad de la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La obra que Él ha hecho por nosotros, que nos asegura la salvación eterna y el ser liberado de todos esos males, de todos esos poderes que esclavizan al ser humano.
¿verdad? El hombre que no tiene a Cristo, lamentablemente el pecado lo puede destruir, lo destruye. Satanás tiene injerencia sobre ellos, tienen temor, terror a la muerte, ¿verdad? Se sienten acusados por la ley, y tantas otras cosas. Entonces, en nosotros ya no debe de suceder eso, ¿verdad? No debe de suceder aquello, sino sentirnos, sentirnos, como la palabra nos muestra, seguros, con una convicción profunda de que mientras estemos en este cuerpo, un cuerpo con muchos defectos, con muchas debilidades, donde Dios, por el Espíritu Santo y su palabra, nos está santificando cada día vamos dejando, haciendo renuncias, se va renovando nuestra mente, vamos siendo mejores personas dentro de un mundo tan corrupto, dentro de esta sociedad, ¿verdad? Donde la maldad se sigue incrementando. Nosotros seguimos creciendo, seguimos resplandeciendo en medio de estas tinieblas, porque marcamos esa diferencia por la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Así que nosotros a través del bautismo, a través de este tema, nosotros debemos de sentirnos tan seguros, ¿verdad? Tan seguros, tan convencidos de que ya hay poderes que antes nos agobiaba y que todavía, como le digo, a muchos creyentes los agobia, los atormenta cuando, cuando de repente, ¿verdad?, les fallan a Dios, se deslizan, piensan de que ya Dios, bueno, los va a desechar. En realidad, el bautismo nos da claridad de que ya es imposible, ¿verdad? Ya nosotros estamos muertos, nosotros hemos resucitado. Es como por decirle, tendríamos que volver a la vida antigua, que es imposible, ¿verdad? Porque la obra la hizo nuestro Señor Jesucristo. Nosotros solamente, ¿verdad? Por este simbolismo, por esta señal, como les digo yo, participamos, ¿verdad? Participamos de esa muerte, de esa resurrección, y hoy podemos disfrutar de esta gran salvación que Dios a nosotros nos ha dado. Entonces, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Eso, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Pertenecemos al cuerpo de Cristo. Amén. Continuamos. Por razones, bueno, por razones eclesiológicas. Cada miembro de la iglesia tiene una función distinta. Bueno, esto ya, como le digo, tiene que ver con las acciones, con el servicio dentro del cuerpo de Cristo. Pero el punto principal en este, valga la redundancia, en este punto, tiene que ver la inserción del miembro en el cuerpo de Cristo, que pertenecemos al cuerpo de Cristo, justamente por esa obra redentora. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Ese es el punto principal, ¿verdad? Y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si del servicio, el servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. O sea, ¿qué me dice esto? Ya nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, ese debe de ser nuestra preocupación, ese debe ser la mayor atención en nosotros. Porque nosotros lo que tenemos que hacer es servirle al Señor. Somos miembros de la justicia de Dios, somos miembros de justicia, o sea, servirle al Señor. En eso nosotros tenemos que estar centrados. Ya no en que, bueno, que el pecado, que la muerte, que Satanás. Sí, podemos
conocer a través de las escrituras, pero ya no estar bajo ese temor. Nosotros ya tenemos que entender que pertenecemos a este cuerpo, al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo, y nos toca a nosotros ahora servirle a Él por esa obra grandiosa que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Esa obra maravillosa que Él ha hecho por nuestras vidas. Entonces, nos toca centrarnos ahora en esta obra, en el servicio de nuestro Señor Jesucristo como miembro de la iglesia. Tenemos una función y en eso debemos de centrarnos. Gloria a Dios. Bueno, aquí vienen ya los consejos prácticos para el día del bautismo. No sé si hay alguien aquí que todavía no se haya bautizado, ¿verdad? De los que estamos aquí presentes. Pero entonces vemos que es importante el bautizarse. ¿Ya? Es importante el bautizarse. Asegúrese que está dispuesto a seguir a Cristo. Bueno, uno al tomar esa decisión de, de arrepentimiento, de creer en Cristo, ¿verdad? Ya está apto para poder bautizarse, no necesita todo un estudio en relación a, a la obra redentora de Cristo. Eso viene después. Eso que la Biblia enseña de que se convertían al Evangelio, se arrepentían, inmediatamente eran bautizados, ¿verdad? Eran bautizados. Eh, si se ha arrepentido verdaderamente de corazón, entonces está apto para bautizarse. Esto puede suceder donde a veces los padres que son creyentes persuaden a los hijos, y a veces hasta a los nietos, que persuaden a bautizarse creyendo que el bautismo los va a salvar. No, el bautismo no los va a salvar. Primero tienen que creer, tienen que arrepentirse, como hemos visto, para complementarlo con el bautismo. Después viene el bautismo. Primero viene el creer, después viene el bautismo. Así que no se puede obligar a una persona a bautizarse sin que la persona ha dado el primer paso, ¿verdad? Y es el arrepentimiento. Y eso fue lo que dijo Jesucristo. Jesucristo dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Invite a sus parientes y amigos, ¿sí? Es bueno eso para que ellos vean, ¿verdad? Y participen y escuchen del gozo, de la alegría, ¿verdad? De lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Es bueno. Eh, algo más. Entonces dice, prepárese para el bautismo. No tema preguntar lo que no sabe. O sea, siempre hay que conocer, hay que conocer. Eh, y sería bueno que quizás en la iglesia se enseñe sobre este tema, se le enseña al creyente antes de bautizarse. Y no tema, como dice, hacer preguntas. Sea puntual, trate de estar en lo posible en la charla antes de la reunión. Acá habla justamente de eso, con el pastor, con el maestro de discipulado básico. Después habla, prepárese una muda de ropa para el bautismo, preferentemente de tela gruesa para que el mojarse no se transparente. Entonces sea usted bienvenido a la familia de Dios. Y vamos a tomar un tiempo de preguntas porque hay preguntas en relación a esto. Dios les bendiga grandemente.